Como es sabido, el 24 de julio del año 2020 fue aprobada la ley que permite el retiro de hasta un 10% de los recursos de los fondos de pensiones contenidos en las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. Por estos días, las AFPs ya han iniciado el proceso de devolución a las cuentas de los afiliados. Estos recursos pueden ser trasladados directamente a la cuenta de ahorro voluntario o a las cuentas corrientes, también a cuentas de ahorro de cajas de compensación o cuentas de ahorro de cooperativas de ahorro y crédito. También se abren múltiples opciones de inversión, siendo dentro de todas la más atractiva retornar los recursos al sistema a través de los ahorros previsionales voluntarios en sus dos regímenes tributarios. Revisemos en primer lugar generalidades del proceso. Digamos, para partir, que el objetivo de los fondos de pensiones es disponer de un capital para el financiamiento de las pensiones. No hay otra razón por la cual las personas, los trabajadores, juntan dinero en su AFP. Financiar pensiones. Luego, en el ámbito de la administración de las cuentas, las AFPs tienen el mandato normativo de administrar un total de 7 cuentas individuales para los trabajadores. Las 3 primeras cuentas se refiere a los ahorros que están destinados de manera obligatoria al financiamiento de las pensiones, como son la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, que es la cuenta que determina la afiliación al sistema, que a su vez es la que recibe todos los 10% obligatorios producto del trabajo, tanto de trabajadores dependientes como independientes. También está la cuenta de afiliado voluntario, que es la cuenta destinada a todas las personas naturales que no producen ni remuneración ni renta y que deciden aportar para el financiamiento obligatorio de sus pensiones. Y está también la cuenta de los depósitos convenidos, que forma parte de los planes APB. Todos estos recursos, si existen, están destinados obligatoriamente al financiamiento de las pensiones. Hay una segunda familia de cuentas que es de uso opcional en pensiones, como son las cotizaciones voluntarias y también los ahorros previsionales voluntarios colectivos. En el caso de las cotizaciones voluntarias son los clásicos productos APB, y en el caso del APB colectivo es un producto que no está del todo difundido, pero hay varias empresas que cuentan con este servicio para sus trabajadores. Y por último están las cuentas de libre disposición, que son la cuenta de ahorro voluntario, que es para mantener dinero en tránsito o invertir para proyectos futuros o destinar incluso al final de la carrera laboral esos recursos al mejoramiento de la pensión, pero no es obligatorio. Y también está la cuenta de ahorro de indemnización, que cumple una función totalmente distinta de lo que es la capitalización para pensiones y está destinada a trabajadores de casa particular. Entrando en el terreno de la normativa que regula el retiro de los 10%, digamos en primer lugar que estos dineros serán destinados exclusivamente desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, no siendo afectados los ahorros que se encuentran en las otras cuentas, ya que estos disponen de mecanismos exclusivos para su retiro o movimiento. Ahora, si un trabajador, si un afiliado tiene cuenta de ahorro voluntario y también tiene cuenta de cotizaciones obligatorias, en este caso podrá efectuar retiro desde ambas cuentas, vale decir, desde la cuenta de cotizaciones obligatorias y también desde la cuenta de afiliado voluntario, pero la suma total debe ajustarse a los montos que están establecidos en la ley. Detalle importante es que este trámite no tiene costo para el afiliado. Digámoslo, es totalmente gratuito. Respecto de los montos susceptibles de retirar, la normativa establece de manera estructural que corresponde a un 10% del fondo de pensiones. Sin embargo, hay algunas aristas que son importantes, que están vinculadas al saldo que el afiliado tenga en su cuenta individual. Por ejemplo, si el afiliado tiene 10 millones de pesos, retirará como mínimo 35 unidades de fomento. Esto significa que su retiro podría superar el 10%. Si incluso tiene un saldo inferior
a 35 unidades de fomento en su cuenta, entonces va a poder retirar hasta el 100% del dinero que tiene acumulado en su cuenta de cotizaciones obligatorias. Ahora, si el afiliado tiene entre 10 y 43 millones de pesos, podrá retirar de manera efectiva el 10% de su fondo de pensiones. Y si tiene más de 43 millones de pesos, entonces podrá retirar solo hasta el tope de 150 unidades de fomento. En este caso, el retiro claramente va a ser por menos del 10% que establece la normativa. En términos generales y en términos de beneficiarios, las personas que acceden a este beneficio son las siguientes. Todos los afiliados al sistema privado de pensiones normalizado por el Decreto Ley 3500. Esto incluye a chilenos y extranjeros, tanto residentes en Chile como también residentes en otro país. Y también incluye a los pensionados por vejez, invalidez o sobrevivencia que estén recibiendo el pago de sus pensiones a través de la modalidad de retiros programados o rentas temporales. Todos estos afiliados también tendrán derecho al retiro. Respecto de los extranjeros, ellos también pueden efectuar sus retiros, y para aquellos puntualmente que no cuenten con su cédula nacional de identidad, podrán solicitar el retiro ingresando el NIC, que es el número identificatorio para cotizar, y también la clave que la AFP les permite ingresar para efectos de su declaración o pago de cotizaciones. Con ese número será suficiente para realizar su trámite. Respecto de quienes no son beneficiarios, porque también hay exclusiones, los siguientes grupos de personas no tendrán acceso a hacer efectivo este beneficio. Y en primer lugar, destacamos a los pensionados por renta vitalicia, porque estos trasladaron todo su capital desde la AFP a una compañía de seguros y por lo tanto no tienen dinero en la AFP, sino que compraron un producto denominado renta vitalicia y no tienen saldo disponible para este beneficio. Tampoco podrán retirar los pensionados de las antiguas cajas de previsión, ni tampoco los funcionarios de DIPRECA y CAPREDENA, que esto corresponde a carabineros y fuerzas armadas, que tengan cotizaciones solamente en dichas instituciones. Un detalle relevante, habíamos dicho recién que los pensionados por renta vitalicia no tienen derecho a efectuar retiro. Efectivamente no lo tienen. Sin embargo, hay una situación puntual que les permitiría efectuar retiro. Y sería en el caso de que ellos, después de haber seleccionado su renta vitalicia, hayan seguido cotizando producto del trabajo. En ese caso, si continuaron trabajando y continuaron pagando imposiciones en la AFP, podrán efectuar retiro con cargo al saldo que tengan acumulado al día de hoy en su cuenta de cotizaciones obligatorias de su AFP. Revisemos ahora un poco el proceso del retiro. En primer lugar, las AFPs tienen que disponer de un home, de un sitio público, para que las personas puedan ingresar con toda facilidad a la aplicación del retiro. En este home debe haber información respecto de la normativa constitucional que está aprobada, y también tiene que haber un amplio set de preguntas con sus respectivas respuestas, todo vinculado a la solicitud de retiro. Esto tiene que estar en un lenguaje muy claro, muy comprensible, que cualquier persona que lo lea pueda entender lo que está allí. La aplicación también tiene que permitir consultar la AFP en la que las personas se encuentran afiliadas. Ahora, también tiene que haber una aplicación que permita al usuario conocer el saldo que tenga en su cuenta individual y también el monto máximo del retiro, tanto para los afiliados como para los beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Ya entrando al proceso, el afiliado debe conocer la AFP en la que se encuentra afiliado. Si no lo sabe, puede consultarlo en la misma aplicación de la AFP donde está, o bien consultar en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones. Una vez
Identificada la AFP en la que está incorporado, debe ingresar al sitio de la AFP, debe tener siempre a la mano su cédula nacional de identidad y debe registrar en el campo del formulario su número de RUT y también el número de serie del documento. Si el número de serie se ingresa erróneamente, el proceso va a salir rechazado. Por lo tanto, hay que poner mucha atención en este número. Respecto del llenado del formulario, la administradora va a requerir información tales como las que vamos a mostrar: el número de la cédula de identidad, el número de serie del documento, el domicilio del afiliado, un número de teléfono, un correo electrónico y la modalidad de pago con el que quiere hacer efectivo este beneficio. El formulario además debe contener instrucciones respecto de el llenado de cada uno de los campos. Con relación a la modalidad de pago requerida, el afiliado debe tomar una determinación al momento del llenado que dice relación con el monto a retirar. Tiene dos opciones: retirar el 100% del monto que le corresponde o retirar menos del 100%. En este caso debe señalar el porcentaje que va a retirar sin decimales. Es importante señalar que como este es un retiro único, no habrá una segunda oportunidad para retirar el porcentaje restante. Por lo tanto, si alguien decide retirar el 50% solamente o el 70%, no va a tener una posibilidad nueva para retirar el porcentaje que no retiró en el momento en que hizo el trámite. Ahora, también la administradora le va a preguntar si tiene deudas por pensiones alimenticias. Si tuviese deudas, en este caso está obligado a marcar en el formulario si tiene este compromiso pendiente, porque en este caso la administradora tendrá el mandato de retener su retiro para resolver esta situación pendiente. Respecto del formulario, también 4 días hábiles después de presentada la solicitud, la AFP tiene que informar al afiliado el resultado de la solicitud, es decir, si la solicitud fue aceptada o la solicitud fue rechazada. Si se aceptó, entonces se dará lugar al proceso de pago a más tardar al 10º día hábil siguiente de la presentación de la solicitud. Y si se ha producido un rechazo, la administradora debe informar las razones que originaron este rechazo y el afiliado podrá iniciar nuevamente el proceso. Recordemos también que el plazo general para efectuar este retiro es de 365 días contado desde el 30 de julio del 2020. Es decir, hay un año de plazo hacia adelante para hacer efectivo este beneficio. Ahora bien, las acciones de validación por parte de la AFP. Una vez que la solicitud es presentada de manera interna, la administradora tiene que desarrollar una serie de acciones antes de enviar el mensaje de aceptación. Si alguna de estas validaciones origina un error, entonces el mensaje va a ser de rechazo. ¿Qué cosas tiene que validar la AFP? Tiene que validar la serie o el número de documento de la cédula de identidad. Si este número fue ingresado erróneamente, entonces se producirá un rechazo. También tiene que verificar la AFP que la cédula de identidad no esté vencida o, estando vencida, su plazo no sea más allá de aquel que otorgó el registro civil, que normalmente es un año hacia adelante desde el momento en que la cédula quedó inválida. Esto es de manera excepcional por los decretos 32 y 34 del registro, dada la situación de pandemia. Y también debe verificar que la cédula de identidad no se encuentre bloqueada, pues si se encuentra bloqueada, en ese caso no se podrá hacer efectivo el retiro. También la administradora tiene que validar la información relativa a la cuenta informada por el solicitante para efectuar el depósito. Debe existir una concordancia
entre el número de cuenta y el número de cédula de identidad asociado. Estos tienen que ser coincidentes y la AFP, por una norma de seguridad, tiene que ser capaz de respaldar que el número de cuenta informado es el que le pertenece al afiliado solicitante. Y por último, también la AFP debe incluir en la revisión el hecho de que la cuenta informada no se trate de una cuenta bipersonal, ya que por normativa no se puede efectuar el depósito del retiro en una cuenta bipersonal. Solo se depositará en cuentas de afiliados titulares. Respecto de la modalidad de los retiros, esta será en 2 cuotas y operará, y ya está operando, del siguiente modo. La primera cuota corresponderá al 50% del monto del retiro en un plazo máximo de 10 días hábiles de presentada la solicitud. Y la segunda cuota, con el 50% restante, será en un máximo de 30 días hábiles a contar del primer desembolso o del primer pago. Nota importante, si el retiro es hasta por 35 unidades de fomento, en este caso, se pagará en una sola cuota. Respecto del destino de los fondos retirados, también el formulario consulta a los usuarios la cuenta o el mecanismo de ahorro a los cuales ellos desean enviar sus dineros. Entonces hay varias ofertas. En primer lugar está la transferencia a la cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 de la AFP en retiro. Si no existe esa cuenta, se creará automáticamente. Es importante saber también que la normativa permite a los afiliados tener cuentas de ahorro en una o más AFPs. En este caso, la transferencia a la cuenta de ahorro será a la cuenta de ahorro de la AFP donde se registra la afiliación del trabajador y no a otras en otras administradoras. También está la opción de efectuar depósitos en una cuenta bancaria o de instituciones financieras, incluyendo las cooperativas de ahorro y crédito, y también cuentas de ahorro full de las cajas de compensación. Y también en todos estos casos, el solicitante del retiro deberá informar con toda claridad el número de cuenta, el tipo de cuenta y la entidad en la que tiene registrada esa cuenta. También se podrá incorporar alternativas para medios de pagos en efectivos, como son los servicios de Servipack, Sencillito o incluso a través de Valevista. Respecto de los impuestos y las retenciones, ya lo dijimos al inicio, pero lo reiteramos, los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal, por lo tanto no van a pagar impuestos, serán pagados de forma íntegra y tampoco los usuarios van a tener que incorporarlos el próximo año en una declaración anual de impuesto global complementario. Tampoco estos recursos van a estar afectos a comisiones o descuentos por parte de las AFPs. Tampoco habrá descuentos legales, como algún tipo de compensación por deudas, por alguna deuda civil, por algún trámite de cualquier tipo. No se va a aplicar ningún descuento ni ninguna retención, salvo la correspondiente a la compensación por nulidad o divorcio o alguna deuda vinculada a pensiones alimenticias. En el caso que los afiliados tengan su cuenta distribuida en 2 multifondos, entonces el retiro deberá efectuarse de manera proporcional respecto del saldo en cada tipo de fondo a la fecha de la solicitud. Los afiliados pueden distribuir sus recursos en 2 tipos de fondos. El cargo de su retiro será de manera equilibrada en cada uno de los fondos conforme ellos hayan decidido distribuir. Como último tema, veamos también las solicitudes de retiro no digitales. Todo lo que hemos visto hasta acá aplica para las solicitudes de retiro que se hacen a través de las plataformas internet, pero también habrá mecanismos de naturaleza presencial.
En el caso de ser presencial, siempre se va a requerir la presentación de la cédula de identidad. Para el caso de los extranjeros sin cédula de identidad, ellos pueden usar el pasaporte o el documento de identidad de su país de origen. En este último caso, también el trabajador extranjero debe presentar el mismo documento que registró la administradora al momento de definirse el número de identificación para cotizar para efectos del pago de cotizaciones. Las AFPs también deben establecer un criterio para efectos de la atención, por edad, por número de RUT, por orden alfabético, a fin de cumplir las medidas de protección sanitaria y no vayan a llegar todos los afiliados juntos el mismo día a efectuar su retiro cuando ya pasemos a la fase presencial. Y también es posible hacer la solicitud a través de un mandato en caso de ser presencial y que el titular no pueda hacerlo. Pero estos mandatos deben tener características muy especiales. Deberán ser otorgados mediante una escritura pública o privada. Y estas escrituras privadas, en el caso de las privadas, las firmas deben estar autorizadas ante un notario o un oficial civil. Y también es posible autorizar los mandatos con el uso de una firma electrónica o avanzada. Por último, también es posible efectuar la solicitud de retiro a través del call center. Las administradoras deben disponer de todo un procedimiento para recibir estas solicitudes de retiro. Y para esto se le debe informar al afiliado que esta llamada deberá ser grabada y también se le debe informar de esto al afiliado, es decir, él debe saber siempre que la llamada está siendo grabada. Por último, la administradora debe estar disponible para una fiscalización por parte de la Superintendencia de Pensiones respecto de esta particular acción de las solicitudes hechas vía call center. Resumiendo, este es un proceso que es completamente gratuito, no está afecto a cobro ni de comisiones ni de impuestos. También los valores, recordemos que es un tope máximo de 150 unidades de fomento y un piso de 35 unidades de fomento. Le agradecemos por haberse asesorado con nosotros.